Nunca he sido de esas personas fascinadas por la dark web. Como alguien de 16 en la prepa, tenía cosas mucho mejores que hacer. Prefería pasar el rato con mis amigas y arreglarme las uñas en lugar de pasar todo el tiempo en internet buscando en esa dark web. Pero un día en la escuela, mi amiga Kelly me estaba contando cómo retaron a su novio a entrar ahí. Y bueno, la verdad, hay cosas muy raras ahí. Dijo que daba mucho miedo, con videos de cultos y sacrificios. ¿Por qué alguien querría siquiera ver esas cosas? Es repugnante. Sí, yo no lo haría, eso es seguro. En el almuerzo ese día, todas mis amigas estaban hablando del reto de Robbie y de cómo alguna de nosotras debería hacerlo. No dije nada ya que ni siquiera quería pensar en tener que entrar a la dark web. Había un sinfín de cosas ilegales ahí. Sabía lo que había en la dark web y no quería hacer nada de eso. Oigan, ¿no creen que Charlotte debería hacer el reto?, dijo mi otro amigo Christine. Ni que estuviera loca. No voy a entrar a ese sitio creepy, respondí rápido. Y luego empezaron a corear en ese momento. ¡Que entre! ¡Que entre! ¡Que entre! La gente empezaba a vernos y me puse roja. Al final, después de que más personas empezaran a unirse, me rendí. Bueno, ya voy a entrar a esa estúpida página, ¿ok? Todos empezaron a festejar y Kelly dijo: ¿ok? Pero para asegurarnos de que lo hagas, tienes que hacer videollamada conmigo mientras entres. Y no te preocupes, le voy a pedir a Robbie que te mande un link, dijo con una sonrisa. Estaba bien encabronada con todos, pero no dije nada. Pero me vale, voy a cerrar los ojos cuando vea algo turbio. No me dijeron que tenía que verlo. Esa noche Robbie me mandó un mensaje que tenía un link a una página web. El mensaje también decía: suerte. Se me erizó la piel al leerlo, pero no me iba a acobardar porque sabía que mis amigas nunca me dejarían olvidarlo. Hice videollamada con Kelly mientras el enlace cargaba en la compu. No sé cómo estoy haciendo esto. No puedo creer que me dejé que me convencieran. Ay, no te pongas en ese plan. Mira, solo tienes que hacer clic en cualquier lugar de la página y es todo. Yo le voy a decir a los demás que entraste y nos reímos un rato. El enlace cargó y me llevó a una pantalla negra con una calavera en el medio y un montón de enlaces, todos en rojo. Tragué saliva cuando decidí hacer clic en el tercer enlace. Me llevó a una especie de página de subastas. No se veía malo al principio, pero luego leí las subastas. Tenían nombres de mujeres adjuntos con un link. Hice clic en uno al azar que tenía una foto tomada desde un auto de una chica caminando a casa desde la escuela. Se veía de mi edad, con cabello castaño y ojos verdes. Tenía una descripción debajo que decía: Tiffany Smith, 16 años, preparatoria Adelante High. Padres: Marta y Gordon Smith. Color de cabello castaño, ojos verdes. Descripción física pequeña pero bien dotada, con pechos de buen tamaño y cintura pequeña. Precio: 20,000. ¿Qué estás viendo? Es una especie de subasta enferma donde venden mujeres, dije con voz temblorosa. ¿Hablas en serio? Llama a la policía ya. Estaba a punto de colgar y marcar a emergencias, pero me quedé congelada al ver un nombre en la parte superior de la lista: Charlotte Miller. Me asusté mucho y empecé a llorar. No sé por qué lo hice, pero le di clic al link. La foto también fue tomada desde un auto. Era yo caminando a mi casa desde la escuela. La descripción decía: Charlotte Miller, edad 16, preparatoria Spring Hill High, padres Cindy y Harry Miller. Color de cabello rubio, ojos marrones, descripción física: excelente cuerpo, con caderas curvas y pechos grandes. Precio: 60,000. Grité y empecé a llorar. Kelly intentó hablarme, pero no podía escucharla. Le colgué y corrí al cuarto de mis papás. Me escucharon y salieron de su cuarto antes de que yo pudiera siquiera entrar. Le conté a mi papá sobre la página y él y mi mamá la revisaron. Llamaron a la policía poco después. Después de revisar la página dijeron que no había nada que pudieran hacer. El enlace era imposible de rastrear, por lo que no pudieron descubrir de dónde venía el sitio web. Dijeron que iban a dejar a un policía cerca cuidando en caso de cualquier cosa. Después se fueron. Dormí en el cuarto de mis papás esa noche. No pude dormir nada porque la imagen de mí caminando a casa desde la prepa y mi descripción estaban grabadas en mi cabeza. ¿Cómo sabían todo esto? ¿Iban a venir por mí? Pensé toda la noche. Le conté a Kelly y a mis amigos todo lo que pasó y se quedaron en shock.
Se disculparon por obligarme a entrar a la página y dijeron que fuéramos a comprar para distraerme de lo que pasó. Acepté y planeamos vernos en el centro comercial a las 4. Le pregunté a Kelly si podía caminar a casa conmigo, pero dijo que su mamá iba a pasar por ella. Entré en pánico, llamé a mis papás y les pregunté si podían recogerme, pero ni siquiera habían salido del trabajo porque estaban atrapados en el tráfico. Saqué valor de no sé dónde y empecé a caminar sola hacia mi casa. Estás a solo 15 minutos, todavía no es noche. Nadie te va a hacer nada con gente alrededor. Sin embargo, mientras caminaba, pude ver a un señor caminando rápido detrás de mí. Empecé a acelerar el paso, pero él me siguió y también fue más rápido. Me asusté muchísimo. Empecé a correr y no voltear atrás. Corrí todo el camino hasta mi casa mientras buscaba las llaves de la puerta. Justo cuando estaba a punto de meter la llave, sentí un pinchazo en el hombro y todo se volvió negro. Desperté y estaba en un cuarto oscuro, iluminado solo por una computadora justo frente a mí. En ella vi que estaba Google Meet con al menos 50 personas. Cuando quise moverme encadenada al piso, grité y supliqué ayuda a la computadora sin éxito. Luego, mientras veía la cámara, vi una figura salir de las sombras. Con pantalones negros básicos y una capucha negra, no podía ver su rostro en la oscuridad. Se acercó y habló con una voz profunda hacia la computadora. ¿Cuánto? Vi horrorizada cómo las personas en la reunión empezaron a decir 60,000, 80,000, 90,000. El precio más alto llegó poco después, 115,000. Nadie contraofertó después de eso. Luego, el hombre habló. A la 1, a las 2, vendida. 2 días después, Kelly mira fijamente el cartel en su mano con lágrimas en los ojos mientras lee Charlotte Miller, desaparecida. Llora aún más al ver la foto sonriente de Charlotte en el cartel, viéndose tan feliz con su brillante cabello rubio y ojos marrones. Charlotte, perdóname. Hola, ¿cómo están? Bueno, esto pasó hace como 1 año y todavía me da mucho miedo. Contexto. Somos 2 chicas de 23, casi 24 años. Mi amiga Ana y yo estábamos aburridas un fin y quisimos ir a una playa popular para tomar unas fotos y pasar el rato. Tomamos fotos y la verdad, el día estuvo muy rico. Luego, en el camino de regreso, nos moríamos de hambre, por lo tanto decidimos parar en un McDonald's en el pueblo costero. Este pueblo es muy famoso y bonito. Todas las celebridades viven ahí y es precioso. También hay un restaurante súper famoso justo al lado de la carretera en la playa que es conocido porque van celebridades y gente rica. Este McDonald's estaba directamente cruzando la calle del restaurante. Dado que tanta gente famosa va a ese lugar y está en una calle muy transitada, la mayoría de ellos tienen choferes que los llevan, normalmente en camionetas negras. Los choferes pasaban el rato en el estacionamiento de ese McDonald's mientras sus jefes comían cruzando la calle. Ana y yo no sabíamos esto en ese momento, solo queríamos un McFlurry. Llegamos ahí y justo cuando nos bajamos del auto, ella empezó a portarse muy raro. Revisó 3 veces que las puertas del auto estuvieran cerradas y agarró su cámara para llevarla adentro. Le pregunté qué tenía y me dijo que había un grupo de tipos parados frente a McDonald's fumando y viéndonos muy raro. Y le estaba dando miedo. Soy una persona muy relajada y confiada, de modo que no le di mucha importancia. Es un lugar concurrido en un pueblo muy lindo. No me preocupó. Entramos y había unas cuantas personas ahí de nuestra edad. Pedimos la comida y nos sentamos en una mesa. Uno de los choferes entró y se sentó a unas mesas de distancia con la espalda contra la pared donde podía vernos. Yo le di la espalda, pero Ana se asustó mucho y quería irse. Este tipo no estaba comiendo nada, solo nos estaba viendo. Recuerden que este es un McDonald's lleno de gente, de uno de los pueblos más bonitos del sur de California. Y por eso mismo me siento muy segura. El vivir en South Central te acostumbra mucho a los tipos creepies. Aún así, Ana estaba asustada, por ende, acepté irnos. Solo tenía que ir rápido al baño. Era uno de esos McDonald's donde el mostrador y el comedor principal estaban en un salón grande y luego había una especie de pasillo a un lado del mostrador con más asientos. Y luego el baño al final, muy al fondo. También había una puerta que daba afuera, justo al lado de los baños. El baño tenía 2 cubículos. Entré al primero sin prestar mucha atención si había alguien o no. Y bueno,
Ya estando ahí, escuché que la puerta se abrió y Ana me gritó. En este punto estaba muy confundida, ya que se supone que ella debería estar cuidando nuestras cosas, y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿estás bien? Sí, estoy haciendo pipí. Y contestó, ok, está bien. Y se quedó ahí parada, en la entrada. Después de un momento la escuché irse y se me hizo muy raro. Salí del baño y la vi parada junto a la puerta con todas nuestras cosas en las manos. Le pregunté qué tenía y por qué entró al baño. Solo me volteó a ver con mucho pánico y me dijo, tenemos que irnos ya. En este punto todavía no tenía miedo, solo estaba confundida. Corrimos al coche y empezó a contarme lo que había pasado. Resulta que cuando entré al baño, el chofer rarito me siguió un poco después. No recuerdo haberlo escuchado entrar, pero a lo mejor sí, no sé. Solo supuse que alguien había estado en el cubículo de al lado y se fue. O había entrado a revisar su maquillaje, no sé. Voy a ser honesta, la verdad no estaba poniendo atención. Estoy segura de que no me di cuenta de que alguien había entrado al cubículo de al lado porque él no cerró la puerta del cubículo cuando entró. Ella estaba en su teléfono, por eso tampoco lo vio seguirme. Un twink se dio cuenta y se acercó a mi amiga y le preguntó si conocíamos a ese tipo. Desesperada le dijo que no y corrió adentro a ver cómo estaba. Él estaba en el cubículo de al lado, con la puerta abierta. Era el cubículo grande para discapacitados. No estaba haciendo ruido. Ella entró y no lo vio, de manera que dijo mi nombre para asegurarse de que estaba viva, y él salió corriendo del cubículo pasando junto a ella. Estaba en shock y no supo qué hacer más que recoger nuestras cosas y correr. Cuando fuimos al auto, él estaba sentado en su camionetota con vidrios polarizados a nuestro lado. Todavía nos seguía viendo. Aceleramos y cuando me enteré de la historia, llamamos al McDonald's para avisarles lo que había pasado. Ni les importó. Luego llamamos a la línea de no emergencias para reportarlo y no estaba en servicio. Gracias, Malibu, por nada. Más adelante, mi mamá se puso en plan de mamá osa y amenazó con publicarlo por todas las redes sociales diciendo que no tomaron mi reporte en serio, y pudo contactar a alguien del corporativo. Revisaron sus cámaras y vieron al tipo seguirme adentro. Hicimos una denuncia con la esperanza de que esto no volviera a pasar. Y bueno, por suerte no pasó nada, pero la verdad fue muy creepy. El tipo estaba sentado en su camioneta mientras nos veía. ¿Quién sabe qué estaba planeando hacer? Pero en fin, tipo creepy de McDonald's, espero no volverte a ver. Tengo 23 años. Vivo en una casa con mis 2 hijos, de 2 años y 6 meses. Mi prometido vivía con nosotros hasta hace 2 semanas. Soy mamá y ama de casa y mientras él vivía con nosotros, mi ex trabajaba en las tardes. Perdón por la larga introducción, pero tengo que darles contexto. Mi casa, junto con otras, están frente a un campo grande rodeado de montañas y todas llegan hasta el bosque. Hasta donde yo sé, este bosque se extiende por al menos un par de kilómetros y no tengo conocimiento de ninguna casa ahí adentro o de carreteras que lo atraviesen. Mi sala tiene 3 ventanas que dan al campo y mi recámara en el segundo piso solo tiene una ventana que también da a ese lado. La gente acostumbra a pasear a sus perros en el campo y a veces los niños juegan por ahí, pero rara vez veo a alguien cerca de mi casa. Por esa razón, tiendo a dejar mis persianas y cortinas abiertas porque supongo que solo disfruto de la vista. En julio del 2019 estaba acostada intentando quedarme dormida. Todas las luces estaban apagadas, pero tenía mi ventana y persianas abiertas ya que hace mucho calor. Viendo por la ventana noté unas lucecitas rojas y blancas afuera. Me levanté y miré para darme cuenta de que las luces venían de un dron. Corrí abajo a donde mi prometido de ese entonces estaba sentado en la sala y fuimos a la ventana. Le conté lo que vi, pero obvio cuando él fue a ver ya no estaba. Tenía mucho miedo de que el dron pudiera haber tenido una cámara y que alguien me estuviera observando. Dejé las persianas cerradas por un buen rato. Ahora, en enero del siguiente año, supongo que tontamente me confié y supuse que quienquiera que estuviera volando el dron era un depravado de una sola ocasión. Mis persianas estaban abiertas y acababa de salir de bañarme. Estaba sentada en mi cama prácticamente desnuda, excepto por mi ropa interior. Estaba en el teléfono cuando de reojo vi luces de nuevo por la ventana. Era ese maldito dron otra vez. Salí corriendo del cuarto y esperé unos minutos. Me asomé de nuevo a mi cuarto y ya no estaba. Rápido cerré mis persianas y me vestí. La verdad, me sentí asqueada de lo estúpida que fui al dejar mi ventana abierta de nuevo, especialmente cuando estaba desnuda. Ahora viene la parte más turbia.
Mi hijo de 2 años y yo estábamos afuera en el campo, 3 días después de que había corrido a mi novio, jugando a la pelota. Mi bebé de 6 meses estaba en una carreola. Seguro como media hora después de haber salido, estando afuera, escuché un ligero zumbido atrás de nosotros. Levanté la vista y vi ese maldito dron volando hacia nosotros. Volteé alrededor y no vi a nadie. Se detuvo justo encima de nosotros. Me asusté y me llevé a los niños a la casa, mirando hacia la línea de árboles mientras avanzábamos. Sabía que tenía que estar escondiéndose ahí. Entré, cerré las persianas y le marqué a mi mamá y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que me mantuviera alerta. A mi hijo le gusta alinear sus juguetes a lo largo de la ventana, por lo cual pensé que no haría daño abrirlas tantito. Un poco más tarde, después de cenar y cuando ya casi estaba oscuro, estaba dándole de comer a mi bebé de 6 meses y mi hijo estaba jugando parado frente a la ventana, alineando sus juguetes. De repente empezó a decir, «Papá, papá». Supuse que extrañaba a su papá y le resté importancia diciendo que lo iba a ver el fin de semana. Sin embargo, él seguía diciendo, «Papá, papá». Levanté la vista y lo vi señalando a la ventana, debajo del pequeño espacio que las persianas no cubrían. Me congelé. Me acordé que él le dice papá a cualquier hombre con vello facial, porque le recuerda a su padre. Pero no había forma de que alguien fuera tan atrevido para acercarse a mi ventana. No cuando mis vecinos están literalmente ahí mismo, cualquiera podría verlo. Pero no hay luces allá atrás, por lo tanto, a menos que alguien saliera de su casa, supongo que nadie lo vería. Tal vez era mi ex, pero debería estar trabajando a esa hora. Corrí a la ventana y quité a mi hijo. No quería levantar las persianas, pero la verdad estaba segura de que tenía que ser la persona que me había estado acosando durante el último año y quería ver quién era. Abrí las persianas y de repente vi a un señor que nunca había visto antes agachado frente a mí. Era calvo, gordito, de esos que te dicen adiós bonita. No tengo idea de qué edad tenía. Podría haber tenido 45 años o más, mucho más. Cuando me vio, sonrió y se levantó. Grité y le dije que se largara a la mierda y que iba a llamar a la policía. Y se quedó ahí, sonriéndome, como depravado. Estaba a punto de cerrar las persianas cuando dijo algo que no pude escuchar. Le dije que se fuera de nuevo y él me dijo más fuerte, «Espera, solo quiero hablar contigo». Negué con la cabeza y le grité lo mismo. Golpeó la ventana con las manos y empezó a gritar, «¡No, no, no!». Agarré mi teléfono asustada de que fuera a intentar entrar a la fuerza. Marqué a emergencias, mis hijos estaban llorando por los gritos y yo estaba a punto. Le dije a la operadora lo que estaba pasando. Todo el tiempo que estuve al teléfono, el tipo estaba golpeando la ventana, gritando. Estaba gritando todo tipo de estupideces y solo capté parte de ello. Dijo que me había estado observando por meses, que soy hermosa, que quería que me fuera con él, que eliminaría a mis hijos si no me iba con él. La operadora me dijo que fuera a un cuarto del piso de arriba y me escondiera hasta que llegara la policía. Mi pueblo no tiene departamento de policía, así que dependemos de la policía estatal. La operadora me dijo que llegarían en 20 minutos y que me quedara al teléfono. El viejo ese estaba golpeando la ventana ahora y empezó a gritar como loco. Estaba a punto de agarrar a mis hijos y correr cuando escuché a alguien más gritando. El loco salió corriendo. Me asomé y vi a mi vecino y a su novia. Abrí la ventana y mi vecino dijo que escuchó al tipo y por eso corrió a mi casa. Dijo que cuando el enfermo ese lo escuchó, corrió de regreso al bosque y desapareció. También habían llamado a la policía. Les di las gracias 100 veces. La policía llegó 10 minutos después. Buscaron por el bosque y entre los árboles, pero obviamente no encontraron nada. He estado súper paranoica desde entonces y me quedé con mis papás unas cuantas noches después de lo que pasó. No sé por qué ese señor me eligió como objetivo o por qué esperó tanto para hacer algo. Por suerte mis vecinos llegaron, si no, no sé qué habría pasado. Pero en fin, al depravado que me ha estado acosando a mí y a mi familia durante el último año, la verdad espero no volverte a ver la cara nunca. Hace unos meses, mi hermana platicaba con un chico en línea llamado Ben. Los dos tenían mucho en común y solo se llevaban 1 año de diferencia. No le dimos importancia al principio porque es normal tener amigos en línea, ¿no? Mi hermana es muy introvertida, por ese motivo fue agradable saber que tenía a alguien con quien hablar. Por lo que sé, Ben también estuvo para ella emocionalmente. Suena lógico, ¿no? Mi hermana se encariñó mucho con él. Ben también le presentó a algunos de sus amigos. Todos se veían como el típico adolescente, un poco raros, del tipo que publica selfies con letras de canciones emo y cosas así, similar a lo que ella publicaba.
Ben se veía como un amigo normal y cariñoso, y hasta me mandó mensajes cuando estaba preocupado porque mi hermana estaba enojada. Parecía genuino y me alegraba que mi hermana hubiera encontrado a alguien así. Un día, mi hermana le preguntó a mi mamá si podía verse con Ben en la ciudad. Él vivía en otro estado y había organizado pasar una semana en nuestro estado con su tía. Parecía la oportunidad perfecta para que se conocieran. Quedaron en una fecha y hora para verse en la ciudad y mi mamá y yo la acompañamos. Sin embargo, el día de la cita, él nunca llegó. Puso una excusa de que su tía no lo iba a llevar y supusimos que a lo mejor le preocupaba que Ben se viera con alguien que solo conocía en internet. Voy a ser honesto, tenía un muy mal presentimiento de esta cita mientras esperábamos a que Ben llegara, pero lo ignoré. Mi hermana, comprensible, estaba bastante enojada de que no hubiera llegado. Ben me mandó un mensaje para disculparse con nosotros por tener que estar persiguiéndolo. Nos explicó que su tía a veces es muy terca. En ese momento, de verdad creí que era una persona decente y no nos estaba mintiendo. Pasaron un par de meses con ellos dos platicando de forma normal. En un punto, a mi mamá se le ocurrió la idea de que ella y mi hermana podrían volar a su estado y conocerlo, y a su mamá, por si le preocupaba. A Ben le gustó la idea y por lo tanto compramos los boletos de avión. Un día, de la nada, mi hermana llegó a mi cuarto muy asustada. Me dijo que bloqueara a Ben y a los dos amigos que le había presentado. Cuando le pregunté por qué, me dijo que Ben se había hecho pasar por alguien para cubrir a una persona que antes la había amenazado usando otra cuenta. Todas las fotos que publicaba eran de la cuenta de alguien más. Ella descubrió esto y lo confrontó. Sus dos amigos con los que ella platicaba en sus publicaciones y todo, eran todas cuentas falsas manejadas por él para mantener la ilusión. Esta persona, después de que mi hermana lo confrontara, admitió que la estaba vigilando. Habían estado platicando durante meses y seguro ella le había contado cosas muy personales. Cancelaron los vuelos después de que mi mamá se enteró y todos estábamos muy asustados. Yo sigo asustado e incluso me da un poco de paranoia compartir esto aquí. No pudimos avisarle a la policía porque mi hermana, por despistada, no guardó copia de los mensajes que la cuenta le envió. Eliminaron la cuenta después de que le avisamos al dueño real de las fotos sobre todo esto. Y bueno, quien quiera que sea esta persona, espero que nunca nos volvamos a cruzar en la vida. Esto pasó hace unos 7 u 8 años, por lo tanto algunos detalles son un poco borrosos. Hace tiempo no habría compartido esta anécdota, pero fue hasta hace poco, como un mes, que descubrí que hay una comunidad aquí en YouTube donde la gente puede contar sus propias experiencias aterradoras. Me encanta la idea, ya que creo que une a personas de todo el mundo. Hablando de unir a personas, quiero que regresen conmigo a la época en la que estaba en el equipo de atletismo. Debido a los entrenamientos constantes, muchas veces no bastaba con practicar el deporte durante el horario escolar normal. Esto significaba que salía a correr los fines de semana, normalmente una vez por la mañana y otra por la tarde, justo cuando se estaba poniendo el sol. En una ocasión me esguincé el tobillo tras caerme por unas escaleras. Por eso tuve que tomarme las cosas con más calma. Esto implicaba que en lugar de correr daba caminatas cortas a la vuelta de la cuadra. En una de estas múltiples caminatas me acababan de regalar un iPod nuevecito por mi cumple. Le puse muchas canciones incluyendo Under My Conditions. Le avisé a mis papás que iría al parque a darle de comer a los patos antes de regresar a casa para comer. A pie son unos 10 minutos. En el parque no pasa nada fuera de lo común, más allá de ver a unos niños jugando fútbol. Luego, cuando mi bolsita de comida para pato se vacía, la tiro a la basura y regreso a mi casita. Aquí es cuando la situación se puso creepy. Como tenía Under My Conditions a todo volumen, no me di cuenta de que una persona me venía siguiendo. Me di cuenta de su presencia cuando de repente veo que una camioneta se detiene. Luego, un hombre sale de ella y observo cómo derriba a alguien sobre el pasto de un vecino. Llevaba puesta una sudadera con capucha y había estado a unos metros de donde yo estaba. Por instinto quedé desconcertada ante todo esto. ¿Por qué carajos decidirían estos dos ponerse a jugar a los tacleados a centímetros de donde yo estaba? Vi que una navaja de bolsillo había quedado tirada en el pasto y de repente empecé a darme cuenta de la situación de la que acababa de salvarme. El tipo, que aparentemente había venido a rescatarme, me sacó del shock diciéndome que agarrara la navaja. Hice lo que me pidió mientras el tipo de la sudadera estaba gritando
pura estupidez e intentaba zafarse del conductor. Al poco tiempo el dueño de la casa en la que estábamos parados salió corriendo y vino a ayudar a mi héroe. La mujer, que más tarde supe que era la esposa del chofer de la camioneta, ya se había comunicado con las autoridades, quienes llegaron en cuestión de minutos. Voy a resumir lo que pasó porque siento que esto se está volviendo redundante. Mientras caminaba con los audífonos puestos, un tipo que venía bien tocado me venía siguiendo y el señor y la señora de la camioneta se dieron cuenta. Intentaron llamar mi atención, pero yo estaba tan concentrada oyendo Under My Conditions que no me percaté del peligro en el que estaba. Después vieron que el tipo sacó una navaja de su bolsillo. El resto ya lo saben y llegó a mi rescate. Decir que me sentí agradecida es quedarme corta. Y sí, ya lo sé, escuchar música con ambos audífonos puestos en público es la peor idea del mundo. Por esa razón, ya no lo he vuelto a hacer. Para empezar, mis papás siempre me enseñaron a ser independiente. Vivo a unos 33, casi 34 minutos del centro de Nueva York, de modo que me enseñaron a no tenerle miedo al metro. Aprendí a moverme rápido en el centro de Nueva York y en mi pueblo, Nueva Jersey. Ya sé, no me juzguen. Usaba el transporte público y estaba siempre en contacto con mis papás. Les decía si iba a entrenar, al cine o con mis amigas. Por lo tanto, nunca fue un gran problema. Y bueno, unas semanas antes del incidente, el internet de nuestra casa no servía y necesitaba la computadora para terminar un trabajo de la escuela. Como la biblioteca estaba cerrada, era fin de semana, algo típico de mi pueblo, mi hermano mayor me llevó a un cibercafé a unas cuadras de nuestra casa. Estando ahí, mi hermano platicaba con su amigo Charles y nos presentó. Les juro que ni me imaginé que Charles, que tendría unos 17, estaba a punto de salvarme la vida. Casi olvidé un detalle importante. Este cibercafé estaba a una calle principal de mi pueblo y había una parada de autobús a una cuadra de ahí. Unas semanas después de conocer a Charles, mis amigas me invitaron a jugar boliche en el centro. Tenía como 14. Obvio, tuve que pedir permiso y salí de mi casa como a mediodía. Jugamos boliche, platicamos del último capítulo de Hechiceras, cosas de chicas. Todo estaba bien hasta que emprendí mi viaje de regreso a casa. 3:30 de la tarde, hay retrasos en el sistema de metro. En lugar de esperar, mejor tomé otro tren a mi casa. Me dejaría en la estación de Pensilvania, en Nueva York, y estaría a un solo viaje en autobús de mi casa, sin problema. 3:15 de la tarde. Ya en el metro, noto que un señor mayor de unos 25 años o más me está viendo fijamente. Me da escalofríos, pero no es nada nuevo en Nueva York. Lo ignoro. 3:50 de la tarde. Llego a la estación de Pensilvania, en Nueva York, y este señor ve que me levanto para bajar. Se me queda viendo, me sonríe y empieza a caminar detrás de mí. Tengan en cuenta que yo era una niñita, por el amor de Dios, por ende, era un blanco fácil. Daba bastante miedo. Decidí caminar rápido y perderme entre la multitud. Las puertas se abrieron, me perdí entre la gente, y este tipo seguro tenía una vista de halcón porque para cuando llegué a la parada del autobús, unos 10 minutos caminando del metro, él ya estaba atrás de mí. 4 de la tarde. Estaba sentada junto a una señora en la parada del autobús. El tipo creepy caminaba de un lado a otro a menos de 3 metros de mí. Me estaba viendo, sonriendo, caminando muy cerca de mí. Cada parte de mi cuerpo me decía que corriera en ese instante, que ese tipo me iba a hacer algo, pero no había dónde ir. Y de alguna forma, sentarme junto a esa señora me hizo sentir más segura. Saqué mi celular para mandarle mensaje a mi mamá. Estaba descargado. No puede ser. Por suerte, llegaron más personas a la parada de autobús y me sentía mejor. Hay muchos testigos aquí. No puede hacerme nada. Pero seguía viéndome y caminando de un lado a otro. 4:15 de la tarde. Llegó el autobús. Por fin. Me subí rápido y me senté lo más cerca posible del chofer. No sé por qué no le dije nada de lo que estaba pasando. Era una niña, estaba asustada, ingenua y la verdad no quería molestarlo. Soy una estúpida. Mi parada era la última de todas, de manera que pensé que el tipo enfermo tenía que bajarse antes que yo. No había forma de que se quedara hasta el final. Muchas paradas después, este enfermo seguía en el autobús. Hacía esta cosa enferma. Cada vez que el autobús se paraba, se levantaba con todos los demás y en lugar de bajarse, se sentaba cada vez más cerca del frente. Cada vez había menos gente, por lo que me di cuenta de que el enfermo se iba a bajar en la parada en la que yo me bajaría. Esto significaba que si me bajaba donde siempre, podía seguirme a mi casa, descubrir dónde vivo o tal vez
llegar hasta mi casa. Como a las 5 de la tarde, solo quedaban 2 paradas para llegar a mi casa. El enfermo, una señora y yo éramos los únicos en el autobús. Decidí que me iba a bajar antes porque no iba a dejar que supiera dónde vivo. Me bajé una parada antes, me vio y me empezó a seguir. Empecé a caminar rápido y él también. Me lleva. Corrí. Venía corriendo detrás de mí. Moría de miedo. Recordé un café. Estaba a una cuadra. Corrí por mi vida hacia el café y este enfermo estaba atrás de mí. Mientras me acercaba a la cafetería, vi que Charles estaba afuera cerrando el lugar. Me vio y se dio cuenta de que algo andaba mal. Supongo que notó el miedo en mi cara y el enfermo que venía persiguiéndome. Llegué hasta él y Charles me metió a la cafetería de un empujón y cerró la puerta con llave, dejando al depravado afuera. El corazón me latía a 1000 por hora. Le conté a Charles que ese depravado me había estado siguiendo desde hace como 30 minutos y tenía miedo. Llamó a la policía. El enfermo se quedó viendo hacia el interior de la cafetería y yo me le quedaba viendo por la puerta de cristal cerrada con llave. Tenía que recordarlo. El imbécil seguía riéndose y se fue caminando como si nada hubiera pasado. Yo no sabía que el tío de Charles era policía en el pueblo. Unos minutos después llegaron. Les describí todos los detalles y tardaron unos minutos en atraparlo, porque seguía caminando en la calle principal. Luego nos enteramos de que el enfermo tenía una orden de aprehensión por robo a mano armada y tenía antecedentes de violín de 4 cuerdas. De no haber sido por Charles, no sé qué me hubiera pasado ese día. Gracias por salvarme la vida, Charles. Y no, esto no me quitó las ganas de usar el transporte público o de explorar la ciudad sola. Mis papás sí se asustaron muchísimo y me castigaron. Sin embargo, como adulta, viajo por todo el mundo, a veces sola, pero siempre estoy hiperconsciente de mi entorno por lo que me pasó cuando tenía 14. A ver, para que entiendan, soy una chica blanca que vive en medio de la nada en Japón. Por lo tanto, llamo bastante la atención. Hace como 2 semanas decidí ir a ver una película y hacer algunas compras, ya que está haciendo mucho frío donde vivo y solo tenía ropa de verano. Como el cine y el centro comercial más cercanos están como a 1 hora de distancia, quería sacarle el mayor provecho a mi viaje y terminé viendo Paulita la película a las 9 de la noche. Todo hasta después de la peli estuvo bien y no tuve ningún problema. Sin embargo, cuando fui a ver la película, me di cuenta que un muchacho se sentó directamente atrás de mí. Pensé, ay bueno, X, porque seguro solo compró el asiento detrás de mí porque le gusta estar en la parte de atrás del cine, ¿no? Además, después de las películas, en Japón es muy común que todos se queden sentados hasta el final de los créditos. Pero como era tarde y tenía que manejar de regreso a casa, no quería quedarme esperando y me levanté. En cuanto me paré, el tipo detrás de mí también. Hicimos un contacto visual raro y pareció un poco extraño. Pero de nuevo no le di mucha importancia porque ya era tarde. Después caminé hacia los baños y el tipo venía caminando lentamente detrás de mí y se detuvo afuera del baño a esperar. Solo, casi como si estuviera observando cómo entraba. Ok, eso fue raro, pensé. Este tipo me dio muy mala espina en ese momento. Decidí esperar en el baño un rato para ver si se iba, pero no. En cuanto salí, seguía afuera observándome. Y justo cuando salí del baño, terminaron los créditos de la película y otras 2 mujeres salieron de la sala al mismo tiempo. Éramos 4 en todo el cine. En grupo, todas nos fuimos y nos subimos al mismo elevador. Además, este tipo llevaba puesta una gabardina muy grande también, lo cual sumaba a su aspecto que se viera más pervertido. También me estaba viendo fijamente mientras estábamos en el elevador, y cuando por fin salimos, empecé a caminar rápido y luego corrí directo a mi coche, el cual estaba muy lejos. Y simplemente miré de reojo al tipo y seguía ahí, parado en la entrada, viéndome. Cuando estaba a punto de irme, vi que estaba esperando en su auto y estaba apagado. Supongo que solo me estaba esperando. Decidí esperar en mi auto y él no se movió, ni tampoco encendió su coche por unos 5 minutos. Estaba muy asustada en ese momento y salí a toda velocidad del estacionamiento. Pero en cuanto encendí mi coche, él encendió el suyo. Pero fui muy rápida y no me pudo alcanzar y manejé de regreso a casa sin que me siguiera. Y bueno, si tú eres el enfermo que me siguió en el estacionamiento y en el cine, espero que no te vuelva a ver nunca.
Últimamente me ha estado pasando algo turbio en el gimnasio al que voy. Algo que tiene que ver con un tipo. Hola, ¿cómo están? Cuando tenía 19, le metí muchísimo a las pesas en el gym de mi universidad. Era un complejo grande con múltiples salas de pesas, 2 pistas techadas, piscina olímpica, de todo. Levantaba pesas de 4 o 5 veces por semana y luego me iba a la piscina. Un día en la sala de pesas se me acercó un tipo llamado Brett. No se veía como un alumno, era mayor, como 35 años o más, pero muy amable. El lugar no era exclusivo para estudiantes, cualquiera podía comprar una membresía. Y bueno, las pláticas casuales son muy comunes en los gimnasios. Y yo era tan ingenuo en esos días que no le di ninguna importancia cuando me hizo preguntas personales, como de dónde era y dónde trabajaba. Le dije que en un supermercado en el pueblo de al lado, de donde yo era. No veía a este tipo en el gym todos los días, pero era común topármelo un par de veces a la semana. Platicábamos de cualquier tontería un rato y empecé a presentir que estaba interesado en algo más que solo saludarme. Un día me dijo que había pasado por el supermercado donde yo trabajaba, pero no me vio ahí y quería saber cuál era mi horario. A pesar de mi ingenuidad, inmediatamente reconocí que esto no era normal y que ya no quería hablar con este tipo otra vez. Mentí y le dije que mi horario era diferente cada semana y regresé a mi rutina. Días después, iba entrando a trabajar para empezar mi turno, empezaba a las 9, y él estaba ahí en los pasillos, caminando. Me habló y quería platicar conmigo, pero le dije, oye hermano, estoy trabajando ahorita. Después de eso, la verdad, ya no le hablaba en el gym. Irme a buscar a mi trabajo era muy raro, y eso me enojó mucho. Se me acercaba, yo solo lo saludaba y me iba. La gota que derramó el vaso fue una noche que acababa de terminar de nadar. El área era un cuarto abierto con 4 postes de regaderas, cada uno con 4 boquillas apuntando al norte, este, sur y oeste, de modo que 4 personas podían usar la misma estación a la vez, sin cortinas, sin ninguna división, lo cual puede parecer muy raro hoy, pero nunca le di importancia ya que yo crecí nadando en esta piscina. Estaba ahí adentro, bañándome, con mi traje de baño colgando en la rejilla, cuando volteé a la puerta de la zona de los casilleros y vi a este enfermo asomándose por el marco de la puerta, viéndome. Se escondió inmediatamente y para cuando terminé y fui a vestirme, ya se había ido. Fui directo al mostrador de servicio a reportar lo que había pasado. Solo sabía su primer nombre, pero parecían saber de quién estaba hablando. Nunca lo volví a ver después de eso. Arándano 13 presentó 8 historias de acosadores. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Les gustaron las 8 historias de acosadores por Denny Animations? Que es una de las colaboraciones más importantes que hemos tenido en este canal. La verdad, me encantó a mí porque tiene un estilo, Denny, que es el animador, tiene un estilo muy particular en su animación. Entonces dije, voy a colaborar con él, qué emoción. Y pues bueno, dejen en los comentarios qué otro tipo de animaciones quieren, más bien qué otro tipo de historias o qué otro tipo de temáticas quieren, porque yo siempre leo los comentarios y siempre estoy al tanto de todo lo que escriben. Por favor, no se les olvide suscribirse, activen la campanita, suscríbanse, activen la campanita, porque yo estoy viendo quién se suscribe y quién no. Por favor, activen la campanita, suscríbanse. Y bueno, vamos a pasar a la sección que más les gusta, que es la de los saludos. Vamos primero con Aroa Vizcaíno, Díaz 135, para que me salude. Hola Aroa Vizcaíno. Y Rubí Canchani 6821, me encanta los videos, tu voz hace que nos envuelvas en el relato. Oigan, pónganse nombres de usuarios más pinches fáciles. Valeria 8776, hola, soy nuevo por aquí, siempre he sido fan del terror y apenas me apareció tu canal, le di clic por las animaciones y me quedé por la narración. Narraciones humanas. Flor Ríos 33, ¿en serio dijo Petit Suisse, señora Elfa? En serio, referencia, soy una pringada. Y ahora Blanco 120, de verdad me aterró muchísimo el video, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los que ya partieron. El siguiente es Diana Ledesma, nueva suscriptora. Está increíble tu canal, lleno de misterio, pero no dejando de lado la animación. Está bien interesante cómo combinas tu lado creativo utilizando las historias de muchas personas. Desafortunadamente, estos casos pasan en la vida real. Kaitin Klee XI3, ¿qué onda con la primera historia? Por cierto, qué voz tan relajante tienes y amo tus videos. Oigan, pues me despido. Muchísimas gracias. Como escuchan, ya está lloviendo, entonces ahorita es un buen momento para disfrutar
de las demás historias del canal. Suscríbanse, también tengo un podcast que se llama Arándano 13 con las historias que ustedes me mandan. Síganme en Insta, Arándano 13 y bueno, las amo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.